días. Vamos a ver las preguntas. Vamos con Marta Rodríguez de Justicia TV. Si quiere prender el micrófono, por favor, Martita. Buenos días. Hacerle algunas preguntas de interés para todos nosotros. Senador, le regresaron de la Cámara de Diputados lo de la ley de ingresos en torno sobre todo específicamente a lo de autos chocolate. ¿Seguirán en la postura de la industria automotriz? ¿Le ha hecho un llamado personalmente a usted para que sigan con la línea de rechazar esto? También sobre la terna de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a ver si hay acuerdo o qué va a pasar el día de mañana. Y bueno, finalmente preguntarle, hoy inician las comparecencias de los aspirantes a consejero de la Judicatura Federal, son 2 vacantes. Quisiera saber, senador, cuál es el perfil que están buscando y para cuándo se daría esta votación. Gracias. Bien, a la primera pregunta, la ley de ingresos. Recuerden ustedes que la Cámara de Origen es la Cámara de Diputados. Esta aprobó el proyecto de decreto por el que se expidió la ley de ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020. Ellos lo aprobaron el 17 de octubre y lo remitieron al Senado para los efectos constitucionales correspondientes. El Senado de la República actuó como una auténtica cámara revisora. Aprobó el referido proyecto con modificaciones, si mal no recuerdo, 10 modificaciones. Esto ocurrió en la sesión del 24 de octubre pasado y la devolvió a la Cámara de Diputados para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional. Pero inusualmente también la Cámara de Diputados en su sesión del 30 de octubre aceptó las modificaciones formuladas por el Senado de la República, excepto la eliminación que aprobó de un artículo, el 15º transitorio, que se refiere a la problemática de la posesión de vehículos importados, usados. ¿Qué sucedió? Como consecuencia de lo anterior, el proyecto fue devuelto al Senado. Nos llegó el 30 de octubre, acompañándolo de un acuerdo. Todo el proyecto nos llegó con el acompañamiento de un acuerdo por el que la Asamblea de los Diputados manifiesta, esto poca gente lo sabe, de antemano su aceptación para que, o para el caso de que si el Senado así lo considera pertinente, el proyecto pudiera transitar al Ejecutivo Federal únicamente con los artículos que llegaran a aprobarse en ambas cámaras. O sea, no solo la ley lo distingue, sino que la propia Asamblea emite un acuerdo que acompaña con toda la documentación del proyecto. Dichos documentos son 2 documentos. El proyecto y el acuerdo fueron recibidos en el Senado de la República el miércoles 30 de octubre del 2019. Y obviamente hasta mañana, porque llegó cuando ya no estaba en sesión la Cámara de Senadores, había ya cerrado su sesión ordinaria. Y será en la sesión de mañana que se le dará entrada
a ambos documentos. ¿Qué es lo que puede suceder mañana? Primero, se puede plantear a la Asamblea como sugerencia de dispensa de trámites para que el proyecto se ponga a discusión únicamente en la parte que constituye el diferendo entre las cámaras, que es el artículo 15º transitorio ya señalado y que se insiste en mantener en el proyecto de decreto. En caso de aceptarse la dispensa de trámite, o sea, no turnarlo a comisión ni hacer todo lo que ustedes ya saben de acuerdo con la práctica parlamentaria, es previsible que la Cámara de Senadores, porque me lo han dicho los coordinadores, mantengan su postura. La postura de eliminar el referido 15º transitorio. Igual. Es que mi abuela, ahorita les voy a platicar un chiste de mi abuela. Entonces, como consecuencia de lo anterior, la Cámara de Senadores tendrá que aprobar un acuerdo por el que se manifieste su aceptación de remitir al Ejecutivo Federal el proyecto de decreto únicamente con los artículos aprobados por ambas cámaras, como lo dispone la fracción E del artículo 72 constitucional. En ese momento, ya la Asamblea, una vez que se manifiesta y está de acuerdo en eliminar el 15º, se manda todo el articulado al Ejecutivo Federal para su publicación, sin el 15º, en donde no hay acuerdo. Ahora, si las fracciones estuvieran de acuerdo, entonces se iría con el 15º. Así está. Vamos a mantener. La mayoría de los grupos parlamentarios, yo voy a platicar con el grupo parlamentario temprano. El grupo parlamentario es definitivo porque es mayoría simple. Pero estamos actuando con responsabilidad. No estamos actuando para medidas que puedan resultar aplausos o apoyos efímeros. El problema es serio y como Cámara Revisora tenemos que actuar con mucha prudencia para mantener la planta productiva y para mantener la industria en ascenso. Y creemos que el Senado como Cámara Revisora lo único que hace es actuar con prudencia. Ahora bien, vamos a plantearle a Hacienda y a el SAT que los vehículos que están dentro y que están circulando en el territorio puedan ser regularizados y paguen sus impuestos, tengan una identificación plena, con número de placas y todo para que puedan también ser visibles. ¿Por qué se ha tardado tanto este asunto? Tiene décadas. Muchas décadas. Entonces sí estamos planteando solución a los poseedores de vehículos de procedencia extranjera para que paguen sus impuestos, se regularicen y se les otorguen sus placas a través de la prestación al Estado por el servicio. Nos evitaremos muchos problemas con la visibilización regularización de los mismos que se encuentran en territorio nacional, no que se traigan de territorio extranjero al nacional. Diferente. Esa es una de sus preguntas. La segunda de sus preguntas es sobre la terna. Nosotros
En el grupo parlamentario tenemos una postura de apoyar a Rosario Piedra. Hasta mañana en la mañana volveremos a hablar en el grupo parlamentario para tomar una decisión. Pero hacemos votos, nos pronunciamos, exhortamos a todas las bancadas del Senado para que este nombramiento no se ideologice, para que este nombramiento no se dogmatice y que podamos buscar a un presidente o una presidenta alejado de las tentaciones del poder, con plena autonomía y con una historia que demuestre con hechos su congruencia. Entonces, mañana será la tercera votación. Si se mantiene un criterio ideologizado, en algunas bancadas no tendremos mayoría calificada. Es la primera vez que lo acepto en la historia de estos 14 meses. No tengo la mayoría calificada y no he podido construir la mayoría calificada. Esa es la verdad, porque se dogmatizó la discusión. Están los que están en favor de Rosario a piedra y lodo y los que están en contra de Rosario a piedra y lodo, sin que nadie mueva su posición. Es la primera vez que tengo problemas para construir una mayoría calificada. Y me temo que puede no tener mayoría calificada mañana. Es muy probable que no pueda construir la mayoría calificada. Lo digo abiertamente, sin ninguna vacilación, sin ningún engaño. ¿Y la tercera cuál era? El consejo inicia ahora. No me quiero adelantar y quiero que la Comisión de Justicia siga al pie la convocatoria y una vez que logre hacerlos comparecer o que comparezcan, que ellos mismos seleccionen el proceso y los que resulten o las que resulten mejor expuestas. Recuerden que hay una diferencia ahí, porque en el caso de la terna de derechos humanos se requiere mayoría calificada. En el caso de la judicatura no. El debate va a ser interno, aunque yo voy a participar de todos los grupos parlamentarios, pero es mayoría simple la que se requiere para el nombramiento del Consejo de la Judicatura. Basta con mayoría simple. Pero vamos a hablar con todos los miembros de la Junta de Coordinación Política, como lo he hecho siempre. Pero el debate es más interno, sin excluir a todos los senadores de todos los grupos parlamentarios. Esas son las tres que usted me dijo. La siguiente pregunta del señor Víctor Ballinas de la jornada. Sí. Buen día, senador. Senador, le insisto, ¿por qué Morena lleva hasta este momento la terna? Quiere imponer a Rosario Piedra, hay, se dice línea del presidente de que ella sea la ombudsman. Si ya hubo dos votaciones en donde no alcanzó mayoría, ¿por qué insistir? ¿Por qué esa tosudez? Es la más votada. O sea, la que obtuvo más votos en las dos elecciones es ella. Y no es tosudez. Es un derecho del grupo parlamentario mayoritario y ahí pues, son los que deciden. Y la mayoría, casi la unanimidad, decidió mantener el jueves pasado a Rosario como única candidata. Y mañana no sé decirles porque tengo la reunión del grupo en la mañana para definir si se mantiene el respaldo a Rosario o se mueve. Si no se obtiene la mayoría, recuerden, Víctor, que
se rechaza la terna, se envía a la comisión, a las comisiones dictaminadoras, y esta formula nuevas ternas. Y el ejercicio se puede convertir en un ejercicio interminable, combinando los 50 y tantos nombres, hasta que se logre la mayoría calificada. ¿Usted no ha cabildeado con los otros grupos? Sí, para que la pero mayoría? no aceptan que sea Rosario. Ok. Y el grupo mío no acepta que no sea nadie distinto a Rosario. O sea, estamos en efecto en una situación difícil. Es la primera vez. Yo no me puedo mover porque tengo un mandato del grupo parlamentario. Y lo digo con toda veracidad y con toda firmeza, Víctor, es un asunto del grupo parlamentario. No del Ejecutivo. No. A bastantes problemas tiene el Ejecutivo como puede para. Yo creo que no. Es que le digo, está ideologizado. Es un debate ideológico. Es mucho dogma. Está dogmatizado el debate. Y el grupo parlamentario está cerrado. Entonces mañana volveré a insistir, pero he hablado con todos los grupos parlamentarios y están firmes en rechazar. Senador, en otro tema, ya les dieron prórroga, la Corte les dio prórroga para el caso de la marihuana. ¿Se irá hasta el 30 de abril? Por cierto, nomás déjeme terminar, Víctor. De acuerdo con la ley, aunque no hay un supuesto jurídico concreto, no hay quien sustituya al presidente de la comisión, que nos podemos ver en esa hipótesis. Si persisten los dos bloques dogmatizados, puede que lleguemos a la fecha que establece la ley en la conclusión del presidente de la comisión sin presidente. Es lo que es la interpretación. Es el artículo que más se acerca, pero ese artículo habla de cuando el presidente de la Comisión de Derechos Humanos es sometido a juicio político, a un juicio de responsabilidad, es destituido, entonces entra el primer visitador. Es una interpretación por alcance, no es concreta la ley, no hay un supuesto jurídico que diga, si no se logran las 2/3 partes en el plazo convenido, entrará en funciones. No. Es una interpretación del artículo 13, si mal no recuerdo, de la ley orgánica. Se los paso, pero es el 14, el 13 o el 14, el 14 de la ley orgánica de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y luego me decían, marihuana quisiera que pasara. No, la marihuana, les puedo compartir texto. Es único, la verdad es que es inédito lo que hizo la Corte. Es el primer precedente que la Corte acepta de ampliar una prórroga al Senado. Dice así: el Pleno, ese es el resolutivo, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó que de manera excepcional y por única ocasión, atendiendo a la complejidad de la materia en relación con el plazo establecido en el artículo 107, fracción 12, párrafo tercero constitucional, respecto de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, se otorga una prórroga del plazo respectivo, la cual vence el último día del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, que transcurrirá del 1 de febrero al 30 de abril del 2020, con el objeto de que al concluir dicho plazo
Congreso de la Unión haya aprobado la legislación correspondiente. Es único. Y lo considero, en una colaboración de poderes, un gesto de cortesía de la Corte, del Poder Judicial Federal para el Poder Legislativo Federal. Buenas formas. Entonces, ahora nos corresponde a nosotros intentar en este periodo alcanzar los acuerdos, los consensos para la legislación. ¿Se van a ir hasta la fecha límite, hasta el 30? No lo sé, pero por lo pronto sí le imprimimos un enfriamiento natural, prudente, cuidadoso. La decisión de la Corte, lo dije ayer, es jurídicamente correcto y políticamente conveniente. Le toca a Rubén Feltal de Canal 11. Rubén. Senador, buenos días. Sí, Rubén. Sobre ese mismo tema de la marihuana, ¿cómo blindarse en el futuro para evitar presiones de grupos de interés, de sectores o de grupos de poder, ¿no? El senador Damián Cepeda decía que una de las formas pues era ponerle nombre y apellido a esos cabilderos o a las personas o grupos que han estado presionando. Usted se reservó su derecho. Entonces, en el futuro, pues, ¿cómo hacer para poderse blindar ante estas presiones? Hay que aprobar la ley de cabildeo primero. Ya es hora de que regulemos toda la función de cabildeo en las cámaras. Creo que eso es correcto y es conveniente. Y es un asunto delicado. Va a seguir habiendo presiones y cabildeos por las empresas, las industrias o los intereses que sienten que están siendo afectados. Eso no debe de extrañarnos. O que tienen interés en una aprobación de una ley. Eso va a seguir existiendo en el Senado. Lo que tenemos que hacer, en el Senado y en el Congreso de la Unión, lo que tenemos que hacer es cómo regular las actividades de los cabilderos. Eso es todo. Y se puede, hay una iniciativa que yo presenté hace un año, la vamos a recuperar para que podamos legislar al respecto. Es necesario. Leti. Hola, senador, muy buenas tardes. Pues son varias preguntas que de alguna forma ya ha comenzado usted a disipar mis dudas, pero respecto a la relación con la Cámara de Diputados, la pasada semana en comisiones rechazaron los cambios que ustedes hicieron a la minuta de reforma constitucional en materia de condonaciones fiscales. Ellos argumentan que fue erróneo el trabajo que hizo el Senado y por lo tanto ellos ratifican su posición. Esto, más lo de los autos chocolate, senador, me hace pensar que hay ahí ya un problema de diálogo, ya sea entre cámaras, este diálogo parlamentario que existe entre ambas cámaras, o algún problema de diálogo directo entre Morena en ambas cámaras. Entonces quisiera saber si estos escenarios en los que ustedes deciden una cosa, ellos le cambian, luego ustedes ya no le quieren cambiar, luego ellos, si ustedes le cambian a lo que ellos decidieron, ellos ya no lo quieren avalar, si no estamos ante la antesala de un problema que se les pueda generar de obstaculizar sus propios temas, que son pues fundamentales para el proyecto de gobierno que tienen ustedes. Dos, senador, respecto de la terna de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entiendo que la ley establece que las propuestas de ternas pueden ser hasta que se terminen todos los candidatos, en este caso que son 56, porque uno no se presentó. Pero ¿hasta cuándo, hasta qué punto, senador, estarían barajando estos nombres o no sería más sano considerar que ante no hay, como ya lo ha hecho en otros momentos el Senado, no hay acuerdo, cerrar este proceso y abrir uno nuevo con candidatos distintos que puedan sumar
el consenso del Senado, porque efectivamente es la primera vez desde que el Senado tiene la responsabilidad de nombrar a un presidente de la CNDH que no tiene los acuerdos para tener al titular de la comisión. 3, senador, preguntarle, se ha generado mucha polémica por la iniciativa del senador Napoleón Gómez Urrutia para limitar el outsourcing a lo más que se pueda e incluso meter a la cárcel a los empresarios que utilicen este outsourcing más allá de lo que su naturaleza laboral les permita. Hay mucha inquietud en las últimas semanas, días y horas. Sectores del gobierno incluso han deslizado que esta reforma va a atentar contra el Tratado de Libre Comercio. Le quiero preguntar si es posición oficial de Morena sacarla en este periodo ordinario de sesiones o se darán un tiempo ante esta polémica que se está generando. Gracias. Bien, Leti. Primero, no hay ninguna diferencia con los diputados. Somos camaradas. Hay camaradería, hay una relación de entendimiento racional y simplemente la Cámara de Senadores actúa como una cámara revisora. No debemos ver trasfondo político. No hay. No lo hay. Hay una buena relación con Mario Delgado. Me lo comentó él antes de aprobarse, que tenía presiones en su grupo, y él hace lo propio, como yo a veces tengo normales observaciones en mi grupo. Entonces no hay, lo digo categóricamente, ninguna diferencia. Es un ejercicio responsable de equilibrio entre ambas cámaras, que actuamos como cámaras de origen o como cámara revisora. De los 10 puntos que nosotros les observamos, solo este se reenvió, 9 puntos los aceptaron. Entonces, no hay ninguna diferencia, se lo aseguro. Ni hay ningún riesgo de sacar adelante la agenda que nos hemos propuesto de manera programática en Morena. No es sino un pequeño diferendo sobre un tema que lo vamos a resolver de manera conjunta para beneficio de los usuarios de vehículos de procedencia extranjera. También, pero es de redacción, no hay problema, tampoco. Ellos lo revisaron, actuaron como cámara revisora y tienen sus razones. Aquí las comisiones van a hacer lo propio, no pasa nada. Eso debería funcionar de manera normal. Que una cámara te revise y que una cámara te enmiende, eso sería lo mejor para todos. Creo que le estamos dando paso a un verdadero equilibrio entre las cámaras. Y estamos actuando como la Constitución lo señala. En cuanto a la terna propuesta, no hay más acuerdos, Leti, que los que hemos comentado. Yo mañana platicaré con el grupo parlamentario, a quien me debo. Yo siempre he sido de los hombres que busca acuerdos. En una democracia se buscan acuerdos. En una cámara con composición dividida, que no se tiene mayoría calificada, se tienen que buscar acuerdos. No se puede tener todo. Y tampoco se puede ir a la nada. Pero yo tengo mis límites como coordinador y tengo que acatar el mandato del grupo parlamentario. No es una situación personal. Yo tengo mi opinión personal, pero lo que importa es el grupo. Lo que opine la mayoría del grupo para que no se divida el grupo, para que se actúe como un solo cuerpo. Sí haré razonamientos el día de mañana, pero no, como lo vi el grupo la semana pasada, creo que va a persistir. Por eso lo advierto, o sea, no
no soy mago, ni siquiera tengo varita mágica. Soy un ciudadano estándar. Entonces es un legislador que a veces tiene sus límites. Pues esta no he podido, esa es la verdad. Y la otra es la iniciativa del licenciado, del senador Napoleón Gómez Urrutia. Tiene el derecho de presentarla, él la presentó de manera individual. No hemos discutido en el grupo. No es una posición del grupo, ni tiene el aval completo del grupo. No quiere decir que no lo vaya a tener si es que el grupo lo considera, pero no lo hemos discutido. Y vamos a escuchar también a los empresarios. Antes de dictaminar, vamos a escuchar, como lo hemos hecho otras veces, empresarios e inversionistas, a personas que se sienten agraviadas con esta iniciativa. No queremos lastimar ni la economía, ni inversionistas, ni empresarios. Sería muy alejado de la realidad que alguien intentara hacer eso. Lo que les ofrecemos a los inversionistas, a los empresarios y a quienes están preocupados es que en el grupo no se ha discutido, que lo vamos a reflexionar con mucha seriedad y que cuando tengamos una posición los vamos a invitar a dialogar antes de dictaminar en las comisiones. Y que su preocupación es atendida por los nuestros y por nosotros. Claudia. ¿Mm? ¿Mm? También qué pasó con arraigo, y preguntarle también Sí. Bien. Primero, no hemos recibido ninguna terna para sustituir a la renuncia del ministro Medina Mora. No se ha recibido por parte del Ejecutivo ningún documento que contenga esta terna para nombrar, elegir por mayoría calificada a quien tenga la posibilidad de ser sustituta o sustituto del ministro renunciado. ¿Cuándo? No sabemos. En el caso de renuncia no hay límites, la ley es omisa y no establece plazos para que se tenga que enviar a cubrir el sustituto. Pero yo he conversado con el Ejecutivo y él ha comentado que está próximo a enviarse. Estaba en la revisión de nombres, pero creo que algo me comentó que ha estado pensando en que pueda ser una terna de mujeres, para un poco equilibrar la paridad en la Corte. Y me parece una decisión correcta. Entonces, pero no nos ha enviado nada. En cuanto nos la envíe, se las transmito. Sí creo. Sí creo que puede tardar unos 10 días más. Y sobre la iniciativa del arraigo, como sabe Claudia, es una reforma constitucional. Y necesito las 2/3 partes. Y no tengo los votos. En revocación de mandato, recuerden ustedes que tardé casi 6 meses.
Aparentemente, pero después retiraron el apoyo a algunos. No lo sé, pero mayor meditación. Mayor, sí, pero es mayor meditación frente al momento que se vive en el país, de aumento de inseguridad y violencia. Pero no, mayor reflexión sobre la... Bancada no está reflexionando si debe o no debe. La bancada pudiera ir, pero hay otras bancadas que no van. Y entonces estoy en eso. No tengo la mayoría calificada. Y no me arriesgo. Si no lo tengo, no me arriesgo. No quisiera decir nombres, pero está en revisión. Bueno, y la tercera, mire, yo creo que las transiciones siempre son muy complejas. El ejército mexicano y las Fuerzas Armadas, a través de la historia de México, han demostrado su lealtad a las instituciones. Fundamentalmente hablo del México postrevolucionario, más enfáticamente. Yo no veo diferendo con el ejército regular en funciones y su comandante supremo. No la veo. Veo, sí, observo y leo opiniones de generales en retiro, opiniones de generales que estuvieron en otras responsabilidades en el pasado y que discrepan de la estrategia que ha implementado el gobierno federal. Pero en términos precisos veo a un ejército leal a su comandante supremo, a las instituciones y al pueblo de México. Y también creo que se zanjará con éxito este comentario de algunos generales y las Fuerzas Armadas tendrán siempre el propósito de defender la institucionalidad. Hoy escribí algo en un periódico de circulación nacional que se denomina Golpistas. Y advierto, ayer lo escribí, que en México es imposible, para mí, hipotéticamente no se puede dar un golpe de Estado, teniendo instituciones consolidadas y la legitimidad de un presidente que está por encima de cualquier prueba coyuntural. Creo que la legitimidad de una elección y una institución castrense muy sólida y leal hacen inviable cualquier golpe de Estado. No hay posibilidades, desde mi punto de vista. Sí hay opiniones de grupos, de personas, de exmilitares o de militares en retiro, que incluso me parecen normales en una situación de convulsión política y en una situación de transición política. Yo digo que se afloró esta diferencia de opiniones en algunos militares en retiro cuando lo de Culiacán. Y se avivó en la semana pasada. Pero percibo que va a lograr su posición justa en los próximos días, de armonía y de reencauzamiento de la vida institucional del país. Mañana viene el secretario de Seguridad, ya lo saben, va a ser una comparecencia ríspida, no será un... No lo va a ser, pero va a ser una comparecencia
Lo importante es que sean ríspidas, álgidas, con cuestionamientos serios, sin caer en la grosería. Eso es lo único que yo les he pedido a todos, sin caer en la grosería y el insulto fácil. Pero aquí en esta Cámara se puede decir todo lo que se quiera. Sí, y como se quiera. Sí. A comisiones. Y se amplió la comisión a la de Seguridad Nacional, a la bicameral. No, lleva a mano Seguridad Pública, pero acude también la bicameral, bicamaral. Sí, Mayolo. Gracias, Ricardo. Sánchez Cordero pronosticó que la ley Bonilla pervivirá. Déjenme quitarme el saco. Es el lenguaje corporal. Sí. Te dio calor. Estoy sudando. Es que no quería tocar ese tema. Pero bueno, a ver. Mi pregunta concreta es, ¿consideras que es correcto este posicionamiento? 2, nos has dicho que es imposible pensar en un golpe de Estado. Yo quiero preguntarte, ¿por qué entonces el presidente insinúa o desliza este escenario? Y 3, ¿México forma parte, como lo sostiene Nicolás Maduro, de un eje antineoliberal? Las tres son buenas como la de todos. Y todas. Primero, no quiero discrepar de la secretaria de Gobernación porque no es un asunto de diferencias, pero yo me quedo con su declaración aquí en el Senado, que fue además enfática. Lo hizo en 3 ocasiones, mal no recuerdo. Y yo creo que la Corte, esa es mi posición personal, debe actuar sin presiones, de ningún tipo. Debe de resolver este sí diferendo que hay por la aplicación de la ley o la inconstitucionalidad de la misma. Entonces, me quedo con las expresiones de ella en el Senado, donde yo la escuché. Allá no me consta, aunque ya vi la grabación. Sí, por eso, aunque ya vi la grabación. Estuvo con altura de miras. Segundo, es que no me echen a pelear, no va a decir que. Segundo, las transiciones, yo le decía hace un rato, son muy complejas. Incluso en algunas partes del mundo han sido dolorosas y hasta desencadenan tragedias. En México, desde mi punto de vista, no hay forma de que haya un golpe de Estado. ¿Por qué el presidente emitió un Twitter o un mensaje vía Facebook sobre el golpe de Estado? Conozco al presidente hace 22 años y nunca dice nada sin meditarlo. Exacto. Lo que yo advierto es que tiene información. El presidente es el hombre más informado. Siempre ha sido el más informado del país. Máxime el presidente López Obrador, si tenía información antes de ser presidente como candidato. Su vida es el ejercicio de gobierno. No tiene descanso, no tiene
compás de espera. El presidente está gobernando totalmente. Entonces, sí sabía él lo que se iba a desatar con su Twitter. Yo lo que advierto es que simplemente vacuna posibles mini conspiraciones, que las hay, grupos económicos que se sienten lastimados o grupos de intereses que se sienten desplazados o grupos de personas que ya no están gozando de los privilegios del pasado o aquellos que trabajaron y ahora están fuera de la nómina. Son mini grupos, por eso yo digo mini conspiraciones. No está espantando con el petate del muerto. No, yo creo que está vacunando, simplemente de decir, estoy enterado. Ujú. Yo creo que el presidente de la República tiene los hilos de la gobernabilidad. Y creo, por conocerlo, lo conozco muy bien. Y considero que el presidente hoy está tomando decisiones que él considera que lastiman a sectores económicos del pasado, que se beneficiaron del pasado. Por eso su lenguaje y su recordatorio permanente oscila entre Juárez y Madero. Entre Juárez y Madero. Madero que se vio vilipendiado, ridiculizado en los 14 meses que duró su gobierno después de el exilio de Díaz y la renuncia de Díaz. Y el presidente tiene mucha claridad en el propósito del gobierno. Por eso creo que fue meditado su Twitter y fue meditado su Face. En los hechos está lanzando una advertencia. Estoy enterado. En los hechos está vacunando, está diciendo, no soy ningún ingenuo, Ujú. ni soy ningún títere de nadie. Eso es lo que está diciendo. Voy a gobernar con la ley en la mano y voy a gobernar con el apoyo popular de los ciudadanos. Es inédito lo que el presidente hace. Bueno, también fue inédito que un general haya alzado la voz. Es inédito también. Ujú. También es inédito. O sea, estos grupos que yo les llamo así, mini conspiraciones, son grupos de personas que están lastimados por alguna razón, pero que institucionalmente no tienen ninguna repercusión, aunque tengan recursos económicos y aunque tengan capacidad de penetración en las redes, en los medios de comunicación. Uno de Algo estos- sabe el presidente que nosotros no sabemos. Evidentemente. Algo sabe. Entonces, por eso creo que es muy importante lo que vaya a decir cada día. Y nosotros en el grupo tuvimos una reunión después ayer, no con todos, con los que pude localizar. Y decidimos cerrar filas con el presidente. No en un afán de pleito de cantina y aquí estamos y van a soparse con nosotros. No, no, no. En un afán de inteligencia institucional y decirle al presidente, no está solo, o sea. ¿Cómo? No, es que cerrar filas es
no dejar grietas, nada de confusión, nada de titubeo en el propósito. En el propósito, porque necesitamos estar compactos, es mi punto de vista, en el propósito fundamental. ¿Cuál es el propósito fundamental? El cambio de régimen. Y ahí estamos todos metidos. El cambio de régimen, la transformación de las instituciones, de la vida pública del país. Una de estas mini conspiraciones, ¿la identificarías en el ámbito militar, en el ámbito castrense? No, ahí no les da. Yo la veo más en grupos, estos grupos que venían detentando poder, monopolizando privilegios, contratos, recursos, dinero, proveeduría, instalación en el poder público, en el poder judicial, en el poder legislativo. Son ese tipo de grupos que no encuentran la forma de reinstalarse en un gobierno que es heterodoxo. Al presidente López Obrador no lo puedes encasillar en la ortodoxia política que todos conocimos en el pasado. Es fuera de lo común. No lo puedes ubicar. Es un hombre libre, es un hombre congruente, es un hombre honesto que no le interesa el poder político, aunque lo tiene, no le interesa acumular riquezas, no las tiene y no le interesa. No le interesa tener acciones de empresas o transnacionales. Ni siquiera le interesa tener una casa en Valle de Chalco, que bueno, por cierto, muy lamentable el asesinato del presidente municipal. Pero digo, no le interesa tener una casa en Miami, no le interesa tener una casa en Acapulco. O sea, el presidente no lo pueden calificar ni ubicar en la ortodoxia de los políticos tradicionales. Es diferente. Y no lo van a poder calificar ni encasillar en esa ortodoxia política que se pudrió. Entonces, así va a estar el presidente. Va a ser inédito lo que haga y va a dejar, como coloquialmente decimos, la vara muy alta para todos los siguientes gobernantes. Muy alta. Entonces, pues ya hablé más de la cuenta. Lo de Maduro dice muchas cosas, pero nosotros yo creo que en México se está construyendo, más que la izquierda dogmática, extrema, yo le veo al país un perfil socialdemócrata, aunque no se quiera aceptar. O sea, no pasó lo que se dijo que iba a pasar, que Andrés Manuel iba a nacionalizar, que Andrés Manuel iba a quitar las casas, que Andrés Manuel era un peligro para México, que México se iba a convertir en un Venezuela. Tenemos un año y no ha pasado eso. Al contrario, veo que ha respetado los contratos, que respeta el Estado de Derecho, que respetó la reforma energética, que respetó a todo mundo en la transición. No lo veo como un líder ubicado en la extrema izquierda, no lo veo. Al contrario, lo veo apegado al Estado de Derecho, lo veo intentando la reconciliación nacional, aplicando políticas públicas que puedan generar condiciones de mayor humanismo y mayor justicia. Estoy terminando un libro, por cierto, se lo voy a dar. Fin de semana ya lo revisé, viernes, sábado y domingo. Se llama El péndulo político, a propósito de lo que está pasando en el país, Latinoamérica. Argentina, Brasil, Chile. ¿Ya? Ecuador. Ecuador. Evo.
A ver, Gerardo. Senador, solo para regresar un poco en el tema de la cannabis y preguntarle si ya existe un predictamen o proyecto de dictamen, ¿qué haría falta en este tiempo que les va a dar la Corte? ¿Qué es lo más importante a resolver? Y terminaría en este mismo año. Y la segunda pregunta es sobre la Auditoría Superior de la Federación, que encontró muchas irregularidades en el gasto para la construcción del nuevo aeropuerto o el llamado nuevo aeropuerto de Texcoco por 2.500 millones de pesos entre desvíos, entre faltantes, y quisiera conocer su opinión respecto a estos resultados. Gracias. Bueno, en el primero, Gerardo, lo de cannabis, sí hay un predictamen. Lo tiene la Comisión de Justicia y de Salud. Sí hay un predictamen. A juicio de muchos expertos, incompleto todavía. A juicio de muchas asociaciones civiles no gubernamentales, se muestran insatisfechos, incluyendo los autores de la iniciativa, que creen que no se contempló lo que se planteaba en las iniciativas. Entonces, por eso es que hay que darnos un espacio mayor de presentar un dictamen que satisfaga a la mayoría. No a todos, no se va a lograr, pero a la mayoría. Ese es el compás. Este año no lo sé. No lo sé. El año que entra, tampoco. El año que entra, vamos a ver. O sea, yo lo que quiero es que el Senado, la Cámara de Diputados, sea quien conduzca, no que nos conduzcan. No creyeron que la íbamos a enfriar, porque ya todo el mundo, no, ya la semana que entra, el martes sale, vamos a una comida, vamos a esto, vamos a esto. Tienen que darse cuenta que en las cámaras hay orden, hay conducción. Quienes sean, tienen todos derecho a venir a cabildear, pero no a imponer. Y segundo, yo sí estoy de acuerdo, el tema es que es para mí complicado. Yo sí estoy de acuerdo con legislar en la materia. Estoy convencido que es necesario. Entonces vamos a esperar. Pero ya tenemos un predictamen. Y segundo, el tema del aeropuerto, si la Función Pública o la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades, debe denunciarlas de la Fiscalía General. Se ha dicho mucho esto, pero no se ha presentado, según sé, ninguna denuncia de carácter penal. Ojalá y se haga, para que la auditoría, al presentarla a la Fiscalía, proceda a la integración de las carpetas de investigación. Bueno, jóvenes, les di, me chacalearon más de la cuenta. Todo les dije. Todo. Ahora sí ya, díganos. Está muy dogmatizado todo. El otro día tuve un debate muy fuerte con... Fuerte. Y a ver, eso es lo que debió haber dicho. 6 veces. Pero ya se los dije un récord, no va a salir. Pero ¿cómo le voy a decir? ¿Cómo me ponemos off the record el senador?